Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en este webinar, Aprendizaje Móvil y Contextual, hoy 31 de octubre del 2019. Este webinar es organizado por Red Únete, una red universitaria para la educación con tecnología. Es un trabajo colaborativo realizado entre 16 universidades de Colombia y una de España. Para este webinar tenemos dos invitados especiales. El primero es Sergio Eduardo Gómez Ardila, director de e-learning de la Universidad de La Salle, doctor en tecnología. Sus intereses de investigación se relacionan con la formación de docentes en el uso de TIC, diseño instruccional y uso de plataformas educativas, aprendizaje móvil, computación consciente del contexto, modelado de usuario y sistemas educativos adaptativos. El tema que nos va a compartir es aprendizaje móvil y contextual. En segundo lugar, nos acompaña Jorge Luis Vaca Acosta, profesor asociado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, doctor en tecnología de la Universidad de Girona, España. Sus intereses de investigación son la realidad aumentada y realidad virtual en educación, el aprendizaje móvil y la web semántica. El tema que nos va a compartir es el estado actual de la investigación en realidad aumentada móvil en educación y en la industria. Acá muy especialmente ellos nos van a compartir los trabajos de investigación y desarrollo que han realizado las dos universidades y cómo ha sido el uso de realidad aumentada y el microaprendizaje. Les voy a compartir cómo es la dinámica de este webinar. Este webinar tiene una duración aproximadamente de 1 hora. Inicia Sergio con un tiempo de 20 minutos, luego sigue Jorge, otros 20 minutos y abrimos el espacio para preguntas de 15 minutos. Entonces invitamos a los asistentes a que las preguntas nos las realicen por el chat, que ya finalmente nosotros leemos la pregunta y nos la contesta cada uno de los expositores. Muy rico que nos digan a quién va dirigida la pregunta y si nos pueden decir de qué institución educativa están participando. Luego finalmente hacemos el cierre del chat. Bueno, ya ahora sí vamos a darle la palabra a nuestros expositores. Primero agradecerles a ellos por acompañarnos en este espacio. Somos privilegiados de tenerlos a ellos y que nos estén compartiendo este conocimiento. Entonces voy a darle la palabra a Sergio y voy a habilitar la presentación para que inicie su intervención. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias por tu gentil presentación. Le doy la bienvenida pues, a todas las personas que se están conectando. Un saludo muy especial para los miembros de la red Únete. Y bueno, pues el día de hoy, en colaboración con un colega que es Jorge Vaca, que hemos estado trabajando pues, a lo largo ya de unos 10 años sobre temas de investigación en aprendizaje móvil y contextual, pues queríamos aprovechar este escenario, este contexto, para compartir con la comunidad académica pues los diferentes aspectos relacionados con esta tendencia que aún sigue siendo tendencia, que está apareciendo como un concepto, como una metodología, como unas estrategias a lo largo de diferentes grupos a nivel mundial, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, el consorcio de nuevos medios encargados de elaborar el informe Horizon, que pues en los últimos años siempre han estado mencionando de las tendencias que se dan en la apropiación de tecnologías en el área de la educación y pues mencionan en todos estos años el en los años anteriores y cómo esto pues está teniendo acogida y cómo va a ser su comportamiento en los siguientes años, ¿no? Bueno, entonces les vamos a hablar un poquito, yo les voy a hablar un poquito inicialmente sobre aprendizaje móvil y contextual. Bueno, entonces lo primero que les voy a comentar son las bases conceptuales, luego pasaremos un poco de cómo ha sido la evolución en este tema de investigación
y vamos a hablar algo muy particular que es el contexto, que es nuestra clave hoy en día sobre el trabajo en investigación en aprendizaje móvil y pues comentarles un poco qué es lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de La Salle. Más adelante, entonces, Jorge les presentará más específicamente sobre el tema de realidad aumentada y varios aspectos entre la historia, las diferencias que existen con la realidad virtual, los tipos y igualmente la investigación que ellos están desarrollando a nivel de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Bueno, entonces, para iniciar sobre las bases conceptuales, pues hay que ubicarnos inicialmente en cómo esta fue apareciendo, ¿sí? Entonces, digamos que a lo largo de los años que hemos venido trabajando en una educación presencial tradicional, empiezan a aparecer la integración de diferentes tecnologías, inicialmente pues la mediación a través de la computadora, cómo esta está brindando diferentes oportunidades para los educadores, para incorporar nuevas estrategias didácticas, ampliar un poco, distribuir un poco el aprendizaje, que no sucedan únicamente en el aula, sino brindar otros enfoques más de aprendizaje asincrónico, ¿listo? Y pues ahí aparece también una combinación pues que que he escuchado a lo largo de los años sobre el aprendizaje mixto, el aprendizaje híbrido, que viene siendo una combinación entre esas dos metodologías de educación. A raíz de esto y a raíz de la aparición de nuevas tecnologías portables, especialmente aquellas que nosotros utilizamos a diario y que nos llevamos con nosotros a todos lados, pues empiezan a aparecer aspectos y conceptos que están relacionados con un aprendizaje que es situado y que ese aprendizaje que es situado, que puede suceder en cualquier momento, pues nos puede ser apoyado o puede ser beneficiado gracias a la movilidad de esas tecnologías que están apareciendo. Entonces hablamos de los celulares y bueno, así otra serie de tecnologías que ya les comentaré más adelante. A raíz de esto también empieza a involucrarse otro concepto con mucha más fuerza, que es cómo lo que me rodea, el contexto, pues empieza a ganar bastante relevancia dentro de estos procesos educativos. Entonces, digamos que en esta medida las tendencias en investigación referidas como aprendizaje móvil, que es ese nuevo concepto que empieza a aparecer, pues se empiezan a desarrollar otras dinámicas, empiezan a aparecer reflexiones sobre cómo nosotros los educadores deberíamos estar diseñando estos nuevos procesos, ¿no? En los que se consideran la portabilidad de los dispositivos, los lugares diferentes a un entorno tradicional, la información que podemos acceder desde cualquier lugar y cómo la interacción con las entidades, con las personas, tecnologías y recursos que nos rodean pueden también estar involucradas o participando en estos procesos educativos. Bueno, a raíz de esta emergencia de nuevas tecnologías móviles, pues empiezan a aparecer propuestas de cómo se podría definir el aprendizaje móvil, ¿no? Entonces, la primera de ellas, una fue propuesta por Clark Wing, que es uno de los representantes en el tema de diseño del aprendizaje móvil, pues habla de un aprendizaje móvil que es como un aprendizaje en línea, independiente de la ubicación del tiempo y espacio. Así van apareciendo también a raíz de que surgen nuevas tecnologías mucho más sofisticadas, mucho más avanzadas, con muchas más capacidades, pues entonces empiezan a verse afectados también esas conceptualizaciones. Entonces allí hay otros autores que han propuesto sus conceptos. Pero finalmente hay una, y es sobre la cual, por ejemplo, yo siempre me he inclinado, es la relevancia que tiene la interacción o la construcción del conocimiento en diferentes escenarios que no son los escenarios normales de aprendizaje. Entonces, nosotros, pues en mi caso y con el grupo con el que he estado trabajando en estas investigaciones, pues adoptamos este concepto
propuesto por Mike Sharpless, que también es un autor muy reconocido en esta área, donde él habla que es este proceso en el que nosotros a través de conversaciones o nuestras interacciones en diferentes contextos con las personas y con las tecnologías, pues podemos aprender, ¿no? ¿Qué se habla actualmente o qué está definido actualmente sobre el aprendizaje móvil? No hay nada. O sea, no hay una definición estándar, no hay una definición genérica, está totalmente abierto, ¿listo? Pero sí se identifican unos rasgos, unas características particulares. Una de ellas es la inmediatez y la ubicuidad. Es decir, donde esto hace referencia a la noción del tiempo y del espacio. O sea, el aprendizaje sucede en cualquier lugar y en cualquier lugar se puede encontrar la información. Entonces, eso es algo muy relevante, muy transversal de lo que siempre se ha hablado y que caracteriza el aprendizaje móvil. Y miren que esto es independiente del dispositivo desde el cual se acceda. Y ya vamos a ver esa evolución, por qué hablo del dispositivo. Otra característica es la interactividad. Los estudiantes pueden interactuar con diferentes personas, expertos, profesores, compañeros, etc. Es situado, se puede dar en cualquier lugar el aprendizaje. No necesariamente siguiendo unos procesos formales de aprendizaje, sino en procesos que no son formales. Puede ser colaborativo, adicional pues a lo que se viene trabajando en el aprendizaje en línea. El aprendizaje móvil promueve eso, el aprendizaje colaborativo, pero desde cualquier lugar. La accesibilidad, los estudiantes pueden tener acceso a múltiples contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Miren que siempre yo hablo de la noción del tiempo y del espacio porque es una característica muy particular y esto son unos efectos de los comportamientos de la persona también. La simplicidad y la placidez, la información cuando es breve y directa pues ayuda a reducir procedimientos que son innecesarios, entonces eso genera una sensación de placidez. Hay una noción de la propiedad, donde se realzan aspectos éticos relacionados con temas de privacidad y de la propiedad. Y finalmente, digamos, todo esto converge en la construcción o el desarrollo del contexto en el cual se integran todas estas características y es construido por los estudiantes a través de interacciones y ya veremos más adelante en cómo es esta conceptualización. Bueno, para seguir hablando, voy a hacer aquí un paréntesis sobre algunos imaginarios o ideas que no son claras sobre el aprendizaje móvil y que tienden a aparecer. Entonces, la primera de ellas es un mensaje que es: no podemos proveer a todos con dispositivos móviles para el aprendizaje, ¿sí? Un enfoque precisamente sobre esta característica es que se pueden desarrollar soluciones o trabajar escenarios de aprendizaje utilizando estos dispositivos, no necesariamente teniendo en cuenta los dispositivos que nosotros pensamos que pueden ser útiles para las personas, sino que lo que se hace es utilizar el dispositivo que tienen las personas para que ellos aprovechen ese beneficio. Otro es: cursos en un teléfono no parece una buena idea. El aprendizaje móvil se destaca también, sobre todo, es porque hay un apoyo en lo que es el desempeño del aprendizaje y como un complemento al aprendizaje. Entonces, sí, no es ideal desarrollar cursos completos, ¿sí? Pero siempre es bueno de pronto trabajar algunas otras estrategias en las que se pueden presentar contenidos o cursos o dinámicas o actividades de aprendizaje que son muy sencillas o muy simples. Esas pequeñas pantallas son muy limitadas. Aunque el contenido, digamos que fue la primera característica por la cual se utilizaban los dispositivos móviles para presentar contenido, pues hoy en día hay diferentes funcionalidades y hay diferentes canales que no solamente es utilizar contenido visual, sino, por ejemplo, contenido auditivo y otras funcionalidades como la comunicación que permite también el uso de estos dispositivos. Otra es que es muy difícil, costoso programar o configurar esos aparatos. Entonces, inicialmente, siempre cuando se trataba de desarrollar una dinámica en el aprendizaje móvil, se pensaba en desarrollar aplicaciones teniendo en cuenta las capacidades de cierto dispositivo.
Hoy en día esto es muy diferente. Tenemos servicios, herramientas, todo a la mano, inclusive alojado en la nube, que podemos tener acceso a ello. Todo es acerca del contenido. Pues ya básicamente les había comentado que también se pueden desarrollar actividades comunicativas, conectarnos con personas, conectarnos inclusive con objetos que nos rodean. Otra idea errónea es que solo funciona cuando el dispositivo está siempre conectado. De igual manera, esto se ha ido apañando. Han aparecido funcionalidades que bien se pueden trabajar de manera offline, entonces esto no es un impedimento para poder aplicar el aprendizaje móvil. Finalmente tenemos que siempre tiene que ser interactivo, no necesariamente tenemos que pensar en la interactividad, sino que la facilidad de ver contenidos, de lograr utilizar las funcionalidades, las capacidades que tiene el dispositivo, también nos permiten desarrollar otro tipo de actividades. Y es limitado únicamente para teléfonos inteligentes. No necesariamente. También se ha pensado en investigar cómo otro tipo de dispositivos con capacidades diferentes pueden aportar al desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje. Todo esto, digamos que a nosotros, y en mi caso particular, pues me dejó una reflexión de lo que ha trabajado la investigación, los autores a nivel mundial sobre lo que es el aprendizaje móvil, y digamos que lo aterrizamos a 3 características particulares. Entonces, la investigación en aprendizaje móvil es aquella que se ve asistida o apoyada por la tecnología móvil, eso es muy claro, pero además considera la ubicuidad de la información, trayendo aspectos de la noción del tiempo y del espacio, y finalmente involucra hechos y efectos de la movilidad de los estudiantes en contextos diferentes. ¿Hechos en qué sentido? Nosotros somos seres humanos que estamos moviéndonos todo el tiempo de un lado para otro, y en ese movimiento siempre estamos llevándonos nuestras actividades. Entonces nos mantenemos desarrollando actividades en todo momento. Eso es un hecho. El efecto, el hecho de que nos estemos moviendo de un lugar a otro nos invita o nos permite entrar a generar o a propiciar interacciones que nos pueden beneficiar para el aprendizaje. Interacciones ya sea con personas, con objetos, con recursos, con otros dispositivos. Esto está siendo parte también de la investigación en el aprendizaje móvil. Entonces, digamos que eso era como para ir cerrando cuál es esa conceptualización de la cual nosotros pues hemos venido estudiando últimamente. A raíz de eso, entonces, también hacemos una revisión de las diferentes investigaciones que hay a nivel mundial sobre el aprendizaje móvil. Y ahí aparece como una agrupación de cómo es que están enfocando estas investigaciones los educadores, los científicos o las personas interesadas en este tema. Una de ellas es el aprendizaje móvil dirigido por la tecnología. Entonces, estos son los proyectos que implementan alguna innovación tecnológica específica, pues en un contexto físico, presencial, pues para demostrar que hay una viabilidad técnica y hay una posibilidad de uso pedagógico de estos dispositivos. Entonces aquí vemos unas foticos de cómo se puede utilizar a nivel dentro del aula y que han trabajado algunos investigadores en eso. La otra es e-learning en miniatura, pero portátil. Pues esto viene siendo como lo que les había comentado anteriormente. Hay personas que utilizan la conexión a diferentes plataformas de gestión del aprendizaje y proveen un acceso a estas plataformas a través de los diferentes dispositivos, simplemente como para que tener a disposición siempre el contenido o el desarrollo de algunas actividades a veces que se permite desde cualquier lugar y en cualquier momento. También es otra área de investigación dentro del aprendizaje móvil. Tercera, salón de clase conectado. Aquí lo que hace es que los proyectos pues trabajan en salones de clase para apoyar sobre todo estrategias de aprendizaje colaborativo. Entonces allí se conectan estos dispositivos ya sea con tableros o pizarras interactivas, o se pueden utilizar como medios de comunicación a través de estas herramientas de videoconferencias, etcétera. Otra categoría en las que se involucran los proyectos es la de aprendizaje móvil informal, personalizado y situado. En esta nosotros vamos a hablar un poco más adelante, tanto Jorge y yo, y pues se caracteriza por
todo lo que nosotros podemos capturar de la información que nos rodea. Entonces hablamos de una sensibilidad a la ubicación o de la captura a través de las capacidades que tenemos del dispositivo de la información que nos rodea, y esto permite pues realizar o generar experiencias de aprendizaje muy diferentes que se dan en diferentes lugares. Una quinta categoría es el apoyo a la formación y capacitación móvil. Esto está tomando bastante fuerza, sobre todo con las estrategias de microaprendizaje. Nosotros inclusive, más adelante también les comentaré cómo queremos desarrollar este tema. Pero básicamente se concentra en eso, o sea, se quiere mejorar la productividad dentro de una organización o la eficiencia de los trabajadores mediante la entrega de información que siempre esté disponible. Entonces aquí ya hay un tema de la información just in time, que es cuando el funcionario pueda necesitar esa información, que él siempre la tenga a mano. Entonces esto está generando unos cambios muy interesantes a nivel de cómo se pueden formar los trabajadores dentro de una organización. Finalmente, tenemos otra que tiene un mayor impacto social y son los proyectos que hacen frente, por ejemplo, a retos medioambientales o de limitaciones de infraestructura para conectarse en lugares muy remotos, o en lugares donde hay estas dificultades, para brindar a estas personas oportunidades de acceso al aprendizaje. Esas son las 6 categorías más importantes en la investigación actualmente en el aprendizaje móvil. Ya para hablar un poco sobre la historia y la expansión, esto lo voy a ir pasando un poco más rápido, porque ya lo he venido mencionando de alguna manera. Digamos que el aprendizaje móvil no es algo nuevo, se ha trabajado desde 1995, donde empiezan a aparecer los primeros proyectos, pero estos proyectos se enfocaban inicialmente sobre las capacidades que tenían los dispositivos móviles. Entonces se adecuaban actividades de aprendizaje de acuerdo a lo que permitía el dispositivo. Entonces, uso de calendario, o uso de mensajería de texto, o uso de toma de notas, cosas muy sencillitas que se empezaban a trabajar desde esa fecha. Entonces, ahí, a partir de esa fecha, pues, y a la raíz de que han surgido nuevas tecnologías en el mercado, pues empiezan a desarrollar diferentes proyectos teniendo en cuenta esta proliferación o esta gran pletora de tecnologías diferentes. Luego viene un segundo movimiento, un segundo momento, que es el aprendizaje fuera del aula de clase. Entonces ya empiezan a aparecer investigaciones sobre qué efectos tiene el hecho de que el estudiante aprenda fuera del aula, pero utilice como medio la tecnología móvil. Entonces allá empiezan a aparecer otro tipo de proyectos un poco relacionados más con los aspectos del contexto. Finalmente tenemos el aprovechamiento de la movilidad del estudiante, estos hechos y efectos que les comentaba anteriormente, y la ubicuidad de la información. Entonces se empiezan a generar investigaciones, empiezan a aparecer nuevas reflexiones sobre, listo, yo tengo un dispositivo que prácticamente permanece conectado todo el tiempo y está brindándome información que está leyendo en el momento en el que yo estoy. ¿Para qué me puede servir esa información? ¿Yo cómo la puedo aprovechar? ¿Qué sensores está utilizando este dispositivo? Entonces, parecen eso, y esto lo que ha propiciado pues es eso, unos temas de aprendizaje más adaptativo, más personalizado, de acuerdo a las capacidades de estos dispositivos móviles, a las necesidades individuales y preferencias del estudiante, y tiene en cuenta además lo que rodea al estudiante. Pueden ser personas, recursos físicos, sistemas, otras tecnologías. En este contexto, pues hay, digamos, diferentes estudios también que se han basado en cuál es esa información que nosotros podríamos aprovechar y que puede detectar mi dispositivo móvil. Entonces, aparecen, por ejemplo, categorías como el tiempo es una de ellas, las condiciones físicas del lugar donde donde yo estoy ubicado, la ubicación como tal, la información del estudiante, cambiante y no cambiante, preferencias, necesidades, intereses, etcétera. Contribución de otras personas, cómo los demás pueden aportar el desarrollo de mi aprendizaje, y el artefacto.
Entonces, a esto es lo que se ha denominado como la diversidad de la información del contexto del estudiante. Entonces, a raíz de eso, pues aparece el contexto como la clave principal y es donde nosotros queremos hacer énfasis, hemos hecho énfasis en nuestras investigaciones últimamente. Para entender qué es el contexto, hay que empezar diciendo que el contexto tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Dependiendo de las disciplinas desde donde se conceptualiza. Entonces, la geografía tiene su concepto, la arquitectura, planeación, misma educación, bueno, diferentes disciplinas, pero cuando se habla de la inclusión de tecnologías digitales, pues empieza a aparecer un punto de convergencia, un punto de encuentro entre esas disciplinas. El contexto en el área de la educación y en el aprendizaje, pues más específicamente, se ha concebido para entender la relación que existe entre las personas, los objetos, la ubicación y esos eventos que suceden dentro de esas interacciones, ¿sí? Entonces, se empieza a indagar sobre cómo los estudiantes empiezan a interactuar con todos estos, eh, datos o con todos estos eventos, ¿sí? Con toda esta información y que lo rodea a él y que le permite de alguna manera pues desarrollar esas actividades que él se lleva a cada lugar. Adicionalmente, esto pues empiezan a surgir preguntas como cómo la tecnología puede apoyar esas interacciones con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, esto es una pregunta más orientada ya a aspectos de las ciencias de la computación, ¿no? Entonces, hablo de esa interacción y que según la ciencia de la conexión y de la interacción de hombre con hombre-máquina, pues hablan de esa interacción como aquellos medios por los cuales esa actividad o ese trabajo puede ser cumplido dinámicamente. Inclusive dentro de la educación empiezan a aparecer conceptos como los lugares o esos eventos o esos momentos donde puede suceder el aprendizaje en denominaciones como espacios de acción, donde se desarrollan relaciones entre esas entidades, ¿sí? Y ocurren diferentes eventos. Y de hecho, pues hay diferentes autores que hablan de el tiempo como percibido como una unidad de medida dentro de esas acciones. Inclusive, pues hay unas connotaciones pues mucho más de los aspectos social, de lo cultural, ¿sí? De cómo estas interacciones pues de alguna manera generan un impacto o influyen sobre los comportamientos de las personas, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle en eso, simplemente era para comentar cómo el contexto es percibido, ¿no? Para el área de las ciencias de la computación, pues es importante tener claro ese contexto, yo cómo lo puedo utilizar para el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, lo primero es, yo les presento acá una de las definiciones que ha realizado uno de los autores más representativos y es que habla del contexto como cualquier información que pueda ser utilizada para caracterizar la situación de una entidad y se refiere a una entidad siendo una persona, un lugar, objeto que es considerado relevante para la interacción entre las personas y las tecnologías. Ahora bien, ¿cuál es esa información contextual de la que se está hablando en la ciencia de la computación? ¿Qué están utilizando como datos o información del contexto que pueda brindar un beneficio a los estudiantes o a un proceso educativo? Entonces aquí hay algunos ejemplos. No los voy a mencionar, pero están relacionados con estas categorías que estaba mencionando anteriormente. En el tiempo, solo por poner un ejemplo, por ejemplo, el cronograma, las tareas, la duración de esas tareas, la asignación en ciertos tiempos específicos, la disponibilidad de ciertas actividades y así con el resto de información. ¿Listo? Esto es lo que nosotros denominamos dentro de la ciencia de la computación el modelado. Entonces, esto viene siendo el modelado del contexto. ¿Cuáles son esas particularidades que yo puedo tener en cuenta para el desarrollo de tecnologías? A raíz de esto, pues han empezado a desarrollarse aplicaciones que son sensibles o son capaces de detectar esa información. Entonces, por eso empiezan a surgir aplicaciones que nosotros encontramos hoy en día en las tiendas o que pues en las universidades empiezan a desarrollar y es utilizando precisamente esas capacidades nuevas que tienen los dispositivos hoy en día. Entonces, aquí yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes tienen conocimiento sobre cuáles son esos sensores
que tienen integrados sus celulares. Entonces acá hay una lista. Por ejemplo, el acelerómetro, hay algunos que tienen actualmente acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, una detección de la proximidad, un sensor de luz, barómetro, termómetro. Vienen siendo herramientas muy multifacéticas, por denominarlo de alguna manera, que nos permiten prácticamente pensar en que estamos llevándonos un computador a la mano y con el cual podemos estar obteniendo información de muchas cosas, ¿ya? Y eso nos permite desarrollar procesos de aprendizaje. Esto es un plus aquí, algo que quería compartirles. Esto es una aplicación Sensor Kinetics, esta lo encuentran en las tiendas. Si ustedes quieren conocer, por ejemplo, cuáles son esos sensores que tienen integrados sus celulares, entonces lo pueden descargar y allí les aparecen y aparecen medidas de cómo esta información está siendo detectada por sus dispositivos. Finalmente, y esto es algo muy nuevo, el año pasado inclusive, la empresa Google pues abre una librería para los desarrolladores para que empiecen a identificar o empiecen a detectar esta información que es relevante para desarrollar las aplicaciones. Entonces, en esta librería, por ejemplo, se tienen en cuenta 7 tipos de contexto posibles. Están muy relacionados con las categorías que le comenté anteriormente. Por ejemplo, la ubicación, el lugar, si hay dispositivos cercanos o puntos de red cercanos, el tiempo, la actividad, si está utilizando mi celular auriculares, la capacidad, perdón, de leer el estado del tiempo. Entonces, estos ya son librerías que nosotros podemos utilizar y están disponibles para desarrollar aplicaciones en este sentido. Estos son ejemplos de aplicaciones que usan funcionalidades del dispositivo que les acabo de comentar. Algunos ejemplos: Google Translate, Night Sky, PlanSnap, Photomap, StarWalk. Si ustedes hacen una búsqueda en Google sobre aplicaciones basadas en el contexto, que de hecho viene siendo también una nueva línea de investigación, no solamente en el área de la educación, sino en diferentes áreas, la computación basada en el contexto, pues ahí encuentran este tipo de aplicaciones, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando, les voy a compartir, me gustaría compartirles qué estamos haciendo nosotros aquí a nivel de La Salle en temas de investigación. Hemos trabajado y estamos trabajando en proyectos relacionados con el aprendizaje móvil y sobre todo utilizando la información contextual. El primero de ellos es una investigación que se desarrolla en el área de la Facultad de Salud, donde se habla del aprendizaje de la microbiología a través de la realidad aumentada. Ya mirarán con Jorge, ya escucharán a Jorge, pues todas estas bondades de la realidad aumentada, que viene siendo una de las características de una tecnología que se beneficia de todos estos conceptos que les acabo de comentar. La segunda es, y que estamos desarrollando en este momento, es el estudio sobre el aprendizaje en cuanto a la solución de problemas de optimización del cálculo diferencial a través de la tecnología móvil. Esto lo estamos trabajando con las ciencias básicas. Y finalmente, un proyecto que tenemos estimamos para empezar el siguiente año, que tiene que ver sobre la aplicación del microaprendizaje organizacional. En cuanto a la primera, les comento así de manera general. Lo que se quería era, en ese primer estudio, mejorar la apropiación de conceptos sobre temas, estructura, proliferación, mecanismos de transmisión de las bacterias, mediante el diseño de una estrategia didáctica de aprendizaje móvil que integrara la realidad aumentada para la asignatura de microbiología. Entonces, esto fue una investigación y un proyecto de investigación y desarrollo. Para esto fue necesario desarrollar una aplicación. ¿Listo? Lo que se trabajó allí fue esto, una aplicación que tenemos en una tienda que se llama Bacterium RA, disponible para dispositivos Android, y digamos que lo que permitía era, basados en el principio de la multimedia que propone Mayer, era la conjugación o la combinación entre medios pictográficos y medios textuales o verbales, la presentación de la información que normalmente recibe un estudiante, pues esto, a través de los dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, aquí lo que
lo que la docente quería era desarrollar una nueva experiencia a través de una estrategia aplicando esta tecnología con estudiantes que estaban organizados en un grupo experimental. Tenía ella también un grupo de control para poder realizar ese análisis comparativo de cómo estaban aprendiendo los estudiantes con esta nueva estrategia. Y pues digamos que de los resultados y el análisis de esos resultados, pues se detectaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, entre los dos grupos no había mayor diferencia en cuanto a las calificaciones promedio, ¿sí? O sea, el desempeño, digamos que tenía un comportamiento muy similar. El primer escenario, el control, ella realizaba una práctica tradicional, como lo venía desarrollándola, o sea, le daba una cátedra a los estudiantes presentando unas diapositivas y les hablaba sobre el tema. En la otra, en el grupo experimental, pues los exponía a un escenario totalmente diferente, que no era en un aula tradicional, sino que acomodó un escenario con diferentes etiquetas y que podían ser leídas a través del celular para presentar esa misma información que les enseñaba. Entonces no hubo diferencias muy representativas, muy significativas entre el desempeño, pero sí hubo diferencias en la apropiación y la objetividad de esa interpretación de lo que están aprendiendo los estudiantes. ¿La apropiación en qué sentido? Ella propuso unas preguntas abiertas y en esas preguntas abiertas identificaba cómo lo que aprendían los estudiantes a nivel de conocimientos, que estaba desarrollado tanto en el grupo control como en el experimental, por la herramienta y en el otro sin la herramienta, aplicaban esos conceptos. Entonces ya la descripción o la respuesta a esas preguntas, pues dejaba de notar una mayor apropiación y lo mismo una objetividad sobre cómo impactaba, por ejemplo, el aprendizaje de la microbiología en, por ejemplo, en la aplicación de estrategias de prevención o de control o de enseñanza a las personas de cómo prevenir eso, la proliferación de estos microorganismos. Eso en términos generales. En el segundo proyecto que estamos desarrollando actualmente y que también es de investigación y desarrollo, pues lo que queremos es determinar la influencia que tiene el aprendizaje móvil sobre el rendimiento académico de los estudiantes de cálculo 1 usando una aplicación para desarrollar problemas de optimización y lo mismo, compararlo con el aprendizaje convencional. Finalmente, en el proyecto que queremos empezar el otro año, lo que queremos es evaluar la comprensión, apropiación y motivación por parte de los trabajadores de la Universidad de La Salle sobre el conocimiento. Aquí cierro mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias inicialmente a la red UNET por la invitación a participar, al igual que a Sergio por la invitación a participar en este webinar. Como lo comentaban, mi nombre es Jorge Vaca, soy profesor asociado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y director del Laboratorio de Interactividad de la misma universidad, y les voy a hablar sobre el estado actual de investigación en realidad aumentada móvil en la educación y un poquito en la industria. Entonces, bueno, para comenzar, bueno, les cuento un poquito. Nosotros trabajamos en el Laboratorio de Interactividad aquí en la universidad, donde hacemos investigación con tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos aplicados a la educación. Aprovecho el momento para invitarlos, si quieren conocer el laboratorio, me pueden escribir un correo. Ahora les dejo los datos de contacto para que puedan visitar el laboratorio. Vamos a comenzar pues para hablar de realidad aumentada, pues vamos a comenzar a hablar primero de qué es concretamente la realidad aumentada. Entonces, bueno, la realidad aumentada, digamos que se populariza enormemente a partir de este juego Pokémon Go, que seguramente muchos lo han escuchado o muchos han visto a algunos de sus familiares jóvenes jugando Pokémon Go. Pokémon Go populariza en 2016 enormemente el tema de realidad aumentada. Digamos que en este juego lo que se pueden ver son los Pokémon en realidad aumentada a través de la cámara del celular y yo le puedo lanzar Pokébolas para capturar los Pokémon y en general pues digamos es como lo mencionaba un juego que populariza enormemente el tema de realidad aumentada. Pero entonces miremos concretamente qué es la realidad aumentada. Formalmente es una tecnología que complementa la información del mundo real con datos y contenidos digitales.
Y aquí en esta diapositiva, digamos que tengo dos ejemplos para explicar más en detalle qué es. En la imagen del lado izquierdo podemos ver a una persona que está apuntando con su tablet hacia una pintura o hacia un recuadro. Y entonces en la tablet, en la pantalla, está apareciendo información adicional que podría ser, por ejemplo, el video que explique de qué se trata la pintura o un audio que narre algunos aspectos de la pintura, texto que hable de la pintura, del autor, bueno, de quién pintó este cuadro. Esa es información adicional que se está superponiendo a la información del mundo real. El mundo real sería el cuadro, la pintura, y la información que se superpone encima del cuadro sería la parte de realidad aumentada. Dentro de la definición de realidad aumentada, la sensación que da es que pareciera que la información virtual o la información digital coexistiera con la información del mundo real. En la imagen de la derecha lo que tenemos es la cámara del celular apuntando hacia una calle de España. Allí lo que vemos es que se está superponiendo unos recuadros pequeños que nos dice, por ejemplo, a 395 yardas hay un hotel, a 30 yardas hay una tienda de ropa, a 70 yardas tenemos un restaurante y si yo giro mi celular hacia otra dirección, hacia otra calle, entonces la información se actualiza y pues me da, digamos que, datos adicionales sobre lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso, o de los objetos cercanos que hay. Esta imagen es de una aplicación que venía antes por defecto en los teléfonos Nokia, que se llama Nokia Here Maps. La funcionalidad se llama el Live Sight. Y pues digamos que esto conecta muy bien con lo que estaba hablando Sergio sobre el aprendizaje contextual, porque digamos que se enriquece la información del mundo real con contenidos digitales y el estudiante pues tiene una capa de información adicional sobre la información del mundo real. Bueno, eh, una definición más conocida de realidad aumentada es esta, propuesta por Ronald Azuma en el año 2001. Es digamos que la definición más popular que existe sobre realidad aumentada. Dice que un sistema de realidad aumentada permite combinar o complementar objetos del mundo real con objetos virtuales o información superpuesta que pareciera que coexistiera al mismo tiempo, como en los ejemplos que les estaba hablando hace un momento. A una pregunta que siempre hago en este punto es, ¿hace cuántos años creen ustedes que surgió la realidad aumentada? ¿Hace cuántos años existe la realidad aumentada? Realmente el tema se viene popularizando desde hace muy poco, pero pues vamos a ver un poco los hitos históricos más importantes de esta tecnología. Resulta que desde 1968 existen gafas de realidad aumentada. Estos hitos históricos los tomé de un informe generado por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, justamente plantea en 1968, el señor Ivan Sutherland inventa las primeras gafas de realidad aumentada que proyectaban gráficos geométricos básicos en el entorno que le rodeaba. Pero no es sino hasta 1990 cuando surge el término realidad aumentada, que es acuñado por Thomas Caudell, ingeniero de Boeing, quien desarrolla también unos lentes que proyectaban gráficos del cableado de los aviones sobre unas gafas para capacitar a los técnicos en reparación de estos sistemas de cableado en los aviones. Entonces, realmente existe la realidad aumentada desde hace muchos años atrás. Sin embargo, pues es hasta ahora que se está popularizando y ya vamos a hablar un poquito de por qué hasta ahora se está popularizando. En 2009 surge AR Toolkit, que es una plataforma de acceso libre para desarrollo de aplicaciones con realidad aumentada. Hasta 2012 surgen las Google Glass, la apuesta de Google por las gafas de realidad aumentada. Hacia el 2015 surge el proyecto Tango, un proyecto para colocar de manera nativa en los smartphones tecnología en 3D de realidad aumentada. Y en 2016 pues surge Pokémon Go, que es el juego que populariza enormemente el tema de realidad aumentada. Es a partir de 2016 cuando se empieza a hablar muchísimo de realidad aumentada a nivel mundial. Hasta ese momento la realidad aumentada sí se estaba trabajando, se trabajaba muchísimo, pero a nivel de investigación en las universidades. Pero es este juego el que populariza enormemente y dispara toda la atención hacia la realidad aumentada.
Y pues la investigación lo que ha llevado es a ver las potencialidades de uso de esta tecnología en la educación. Entonces, en general, el resumen del concepto de realidad aumentada es una tecnología que permite superponer información virtual sobre objetos del mundo real. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Bueno, es importante hacer porque hay una clara diferencia entre ambas tecnologías. Son dos tecnologías diferentes. Vamos a verlo a través de este gráfico, que es un gráfico propuesto por dos investigadores, Milgram y Kishino en 1994. Este gráfico, digamos que muestra claramente la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Vamos a verlo de izquierda a derecha. A la izquierda tenemos el ambiente, el mundo real tal y como lo vemos normalmente. Si nos movemos un paso a la derecha tenemos la realidad aumentada, Augmented Reality. Allí lo que tenemos es la mayor parte de la información que vemos es real, sin embargo se superponen algunos objetos virtuales, alguna información digital, pero la mayor cantidad de cosas que vemos es real. Si nos movemos un poco más a la derecha, tenemos la virtualidad aumentada, que también es otro concepto que existe ahí en la mitad, donde hay una mayor predominancia de la información virtual, pero aún existen algunos objetos del mundo real. Y si nos movemos bien hacia la derecha, tenemos la realidad virtual, en la cual todo lo que vemos a través de unas gafas es virtual. Todo es generado por computador, toda la información está generada por computador y no hay predominancia de objetos del mundo real. Realmente no hay objetos reales, todo lo que vemos es totalmente virtual. Y de izquierda a derecha, entonces, tenemos creciente el nivel de inmersión. Entonces, la gran diferencia es que en la realidad virtual todo lo que vemos es totalmente generado por computador, todo es virtual. En cambio, en la realidad aumentada, la mayor cantidad de cosas que vemos es real, pero hay algunos objetos virtuales que se superponen y que yo puedo ver como si estuvieran en el mundo real. Bueno, acá hay una diferencia. Al lado izquierdo tenemos una imagen de Pokémon Go y del lado derecho un ambiente de realidad virtual totalmente generado por computador. Bueno, hay tres grandes tipos, digamos, de realidad aumentada actualmente. Ha predominado muchísimo este primer tipo que estoy presentando ahora mismo, que es la realidad aumentada basada en marcadores. Los marcadores son esos patrones que se parecen a los códigos QR que estamos viendo en este momento. Esos patrones, digamos que son detectados por la cámara y en donde está el patrón, entonces se posiciona la información virtual o los objetos 3D que yo quiera mostrar. No sé, por ejemplo, la información de la célula o ver una célula, así como lo estaba hablando Sergio en el proyecto que ellos desarrollaron. Esto es realidad aumentada basada en marcadores. Lo que hace la cámara del celular o del computador es buscar ese patrón. Cuando lo encuentra, coloca allí la información virtual o el objeto 3D. Otro tipo de realidad aumentada es la realidad aumentada basada en localización, que es similar al ejemplo que les mostré al inicio. Básicamente se utiliza el GPS del celular para saber en qué latitud y longitud estoy y otros sensores para saber hacia dónde estoy mirando en ese momento y con base en eso entonces sobre la imagen que está capturando la cámara, entonces posiciona información sobre puntos de interés. Este tipo de realidad aumentada se ha utilizado mucho en turismo, en algunas aplicaciones educativas, por supuesto, porque justamente añade una capa de información adicional que puede favorecer el aprendizaje del estudiante en ciertos contextos. Y por último tenemos la realidad aumentada sin marcadores. En este caso no utilizamos ningún tipo de código QR o de marcador, sino que la cámara es capaz de reconocer los objetos y superponer información virtual sobre los objetos. Es de los tipos de realidad aumentada más difíciles de trabajar debido a que se requiere mucho procesamiento por parte del celular. Las gafas de realidad aumentada aún siguen teniendo muchos inconvenientes porque es difícil que las gafas detecten, que la cámara detecte fácilmente los objetos, aunque hay grandes avances en los proyectos de Google Lens, las gafas de Samsung, de Epson, tienen buenas, digamos, hay buenas perspectivas, aún falta un poco y es un reto que hay de investigación en estas áreas de realidad aumentada. Pero entonces miremos, bueno, pues toda esta tecnología, cómo se está utilizando actualmente en educación. Nosotros comenzamos a, digamos, hacerle un recorrido, hacerle un monitoreo al estado de la realidad aumentada en educación a partir de una publicación que hicimos en 2014,
donde analizamos las ventajas, limitaciones y tipos de realidad aumentada en educación en el mundo. Este es el artículo por si lo desean consultar. A partir de allí, entonces, continuamos haciéndole seguimiento constante a qué está ocurriendo con la realidad aumentada en la educación en el mundo. Y entonces aquí pues vamos a hablar de algunos aspectos que son destacables de la investigación en realidad aumentada en educación. La primera es que se ha encontrado que la realidad aumentada favorece el desempeño académico de los estudiantes, principalmente porque permite enseñar, mostrar conceptos abstractos y fenómenos que son difíciles de ver a simple vista, ¿sí? Entonces hay aplicaciones, por ejemplo, con realidad aumentada para ver los campos magnéticos y las fuerzas, las líneas equipotenciales, por ejemplo, que es difícil, bueno, tal vez a uno en el colegio le ponían a dibujar las líneas equipotenciales, pero es algo difícil de imaginarse. En cambio, con una aplicación de realidad aumentada se podría ver más fácil. Las moléculas y reacciones químicas es otro tema que es difícil de imaginarse y de comprender. Las células, como estaba comentando Sergio, son temas que son difíciles, abstractos de ver, pero que a través de la realidad aumentada se pueden favorecer. Otro aspecto que favorece mucho la realidad aumentada es la motivación. Se ha encontrado en muchas investigaciones, muchas de las cosas que recalcan es que favorece e incrementa la motivación de los estudiantes por la experiencia que le proporciona. Nosotros hicimos una investigación sobre aquellos factores que parece que influyen por parte de la realidad aumentada en la motivación del estudiante, en experiencias basadas en realidad aumentada, en educación vocacional. Entonces acá está el artículo por si lo quieren consultar, lo publicamos el año pasado. Es bien interesante todo lo que hay alrededor de la motivación utilizando realidad aumentada, la motivación hacia el aprendizaje. Y este es otro artículo que publicamos también donde hablamos las posibilidades de que los estudiantes trabajen colaborativamente con aplicaciones de realidad aumentada, entonces favorece mucho el aprendizaje colaborativo. Son tres aspectos que se destacan mucho en la investigación en este tema alrededor del mundo. Vale, los retos futuros que hay actualmente, esto es de investigaciones y revisiones de literatura muy recientes. Hay que mejorar los algoritmos de reconocimiento de imágenes, como lo comenté, hay muchas dificultades en el reconocimiento, sobre todo de objetos. Se requieren mejores algoritmos de visión artificial. Esta es un área de investigación en la que se puede trabajar a futuro. También estudiar el efecto de aplicaciones de realidad aumentada utilizando pues gafas de realidad aumentada en el desempeño académico de los estudiantes. Es decir, hasta ahora se ha utilizado mucho los dispositivos móviles o los computadores de escritorio, pero entonces aún es necesario mirar ahora cuál sería el efecto de usar gafas de realidad aumentada, aunque aún son costosas, pero la investigación pues nos puede dar pistas de qué posibilidades de adopción de estas tecnologías hay en la educación. Mejorar la ergonomía y usabilidad de las aplicaciones de realidad aumentada. Esto es porque aún hay muchas dificultades de uso de estas aplicaciones, porque el estudiante a veces tiene que sostener con una mano el dispositivo móvil, con otra mano tiene que mover el marcador para que el dispositivo móvil lo detecte. Si se pierde el marcador, entonces se pierde la información virtual y a veces eso puede ser frustrante. Entonces, bueno, aún hay pues, digamos, muchas necesidades de mejorar estos aspectos y explorar el efecto de la realidad aumentada cuando se utiliza en algunas personas con algún tipo de discapacidad, mirar qué favorece, qué podría no favorecer. Esta es otra línea abierta de investigación futura. Aquí, bueno, les quiero comentar muy rápidamente un poco sobre una red de investigación a la que pertenezco en aprendizaje inmersivo. Es la Immersive Learning Research Network. Es una red internacional de investigación donde realizamos trabajos sobre aprendizaje inmersivo con realidad aumentada, con realidad virtual. Aquí está el enlace de la red. Por ahora la membresía es gratuita si se quieren inscribir o obtener noticias sobre el desarrollo de estas tecnologías. Actualmente yo estoy creando y liderando la creación del capítulo de esta red para Colombia. El objetivo del capítulo es reportar y visibilizar desde nuestro país qué estamos haciendo en investigación en realidad aumentada, realidad virtual hacia el mundo. Nosotros tenemos muy buenos proyectos que se están haciendo aquí en Colombia, en todas las universidades. Entonces el objetivo del capítulo es visibilizar a nuestro país
hacia el mundo, mostrarle al mundo qué estamos haciendo. La red va a publicar un boletín casi cada 2 o 3 meses mostrando las investigaciones que se están realizando. Entonces, si están interesados, tienen alguna investigación que quieran mostrar, pues me pueden escribir y podemos comenzar a trabajar. A lo largo de este semestre, en todo el trabajo en la red, estamos desarrollando un informe mundial sobre el estado actual de las tecnologías inmersivas en el mundo. El informe saldrá en los primeros 2 o 3 meses del 2020. Hemos venido trabajando un panel de 100 expertos en estas tecnologías para mostrar un panorama general del estado actual de estas tecnologías alrededor del mundo. El informe lo pueden seguir a través del enlace de la red. Y finalmente por aquí, por el chat, les comparto rápidamente una llamada de trabajos que hay de la red para un evento que ellos organizan anualmente. Voy a explicarles rápidamente sobre el estado actual ahora de la realidad aumentada en la industria a través de esta gráfica que de pronto algunos conocen. Es el Hype Cycle de una consultora de tecnología muy importante que se llama Gartner. Esta es la gráfica del 2018, la realidad aumentada la pueden ver resaltada en el cuadrito rojo. Se encuentra en un punto de la gráfica en el cual ya se han identificado cuáles son las posibilidades que tiene esa tecnología para ser utilizada en la industria. Digamos que ya ha pasado la parte de expectativas infladas, es decir, ya realmente se conoce a través de las investigaciones qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esa tecnología y va a pasar a una fase de posible adopción por parte de la industria en muy poco tiempo. Y aquí está la gráfica del 2019. En este caso, lo que tenemos es, sale de la gráfica la parte de realidad aumentada y realidad virtual, muy probablemente porque ha sido, digamos, considerada como una tecnología que empieza a ser muy adoptada en las industrias. Hay grandes compañías como Caterpillar, Audi, BMW que le están invirtiendo muchísimo dinero al trabajo con realidad aumentada. Y lo que tenemos ahora es Air Cloud, que es otra tecnología para tener realidad aumentada, digamos, sin necesidad de marcadores y digamos que pueda ser compartida por muchos usuarios, o sea, realidad aumentada basada en aspectos de la nube. Algunas aplicaciones que hemos desarrollado aquí en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Una es esta aplicación que se llama Logística. La pueden encontrar y descargar en el Google Play. La pueden buscar así como Logística Jorge Vaca. Es una aplicación que diseñamos para el programa de Ingeniería Industrial para trabajar un tema que se llama enrutamiento en bodegas. Entonces, lo que muestra a través de realidad aumentada es una bodega. Yo puedo controlar un montacargas a través de la bodega para que recoja un conjunto de pedidos que hay en la bodega y la idea es que los estudiantes de ingeniería industrial puedan seguir una buena ruta para recorrer la bodega dependiendo del tipo de bodega. Otro tipo de aplicación que desarrollamos, esta aún no está disponible en el Google Play, es una aplicación móvil con realidad aumentada para practicar el tema de preposiciones de lugar en inglés. Entonces los estudiantes a través de realidad aumentada se encuentran con varios escenarios, como por ejemplo una habitación. En el centro de la habitación hay una mesita, como se puede ver en la imagen superior, y unos libros. Lo que hace el estudiante es con el touch del celular mover los libros dependiendo de la instrucción que le dé la aplicación. Por ejemplo, la aplicación le diría en inglés, pon los libros a la derecha de la mesa para practicar las preposiciones de on the right, on the left, behind, in front of. Entonces el estudiante mueve los libros a las posiciones correspondientes y la aplicación le dice si es correcta la preposición o no. La aplicación tiene 3 niveles. Fue un proyecto de grado desarrollado aquí en la universidad y que yo estuve dirigiendo. Muchas gracias por su atención nuevamente. Les dejo aquí mi correo, la cuenta de Twitter. Me pueden contactar por cualquier pregunta que tengan. Y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Excelente presentación. Nos diste Gracias. una amplia información de la realidad aumentada, de sus usos en la educación y en la industria. Realmente quedamos muy bien documentados en el tema. Gracias. Entonces, ahora vamos a abrir el espacio para preguntas. Por acá tenemos una que nos hace Gustavo Alberto Uribe, donde les da un saludo muy especial y nos pregunta, ¿cómo influye el aprendizaje móvil
en la motivación de las personas. Si quiere, cada uno da como su concepto de forma rápida, porque no tenemos muchas preguntas, entonces nos da la oportunidad de que los dos den la respuesta. Entonces empecemos con Sergio. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Julia. Gustavo, también por tu pregunta. Bueno, yo voy a partir diciendo que la manera como influye el aprendizaje móvil pues tiene que ver mucho con la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Bastante se ha investigado y se ha concluido que cuando se desarrollan experiencias de aprendizaje que son activas y que son significativas para el estudiante, independientes si es utilizando dispositivos o si es de manera tradicional, pues se generan mayores índices, digamos, de satisfacción o genera un aumento en la motivación de parte del estudiante. Entonces ya cuando empiezas a hablar de las características de la tecnología móvil, por ejemplo, ¿sí? Que yo les comentaba, cuando ya empiezo a considerar la movilidad del estudiante, ofrecerle oportunidades para que él aprenda en otros lugares diferentes a contextos tradicionales, pues de cierta manera le da una satisfacción y esto igual también ha sido investigado. Otra característica es, por ejemplo, el contenido que es simple y que de cierta manera genera una placidez, ¿no? Entonces, cuando yo tengo a la mano lo que necesito, siendo muy puntual en el momento en que lo necesito, pues también genera un cierto grado mayor de motivación y de activación para desarrollar los procesos de aprendizaje. Inclusive, el propiciar escenarios en los que yo estoy utilizando mi dispositivo, ¿sí? El personal, y hablo del concepto de propiedad que también lo mencioné del aprendizaje móvil, pues genera también cierto grado que, que le permite a uno como el control o le permite a uno desarrollar lo que uno necesita con las herramientas que uno tiene y que son propias. Eso es básicamente lo que diría sobre cómo influye el aprendizaje móvil en la motivación. Gracias, Sergio. Vale. Bueno, mi respuesta ahí sería, en general, digamos que lo que hay en investigación en realidad aumentada, lo que ha mostrado es que esa riqueza visual que tiene la realidad aumentada, digamos que motiva mucho a los estudiantes a estar enganchados ahí en las actividades de aprendizaje, ¿cierto? Digamos que el hecho de ver, no sé, por ejemplo, una molécula que difícilmente te la puedes imaginar o la puedes ver en una foto, pero poderla girar y mirar desde todas las perspectivas, poder interactuar con ella, poderla mover, poder tener la libertad de estar manipulándola, de estar experimentando, es de los aspectos que más se reportan en la literatura como aquello que más favorece la motivación de las personas y concretamente de los estudiantes. Entonces, digamos que ese es uno de los aspectos en los que la realidad aumentada impacta positivamente en la motivación de los estudiantes. Gracias. Gracias, Jorge. Por acá nos pregunta María Mercedes Ruiz, ¿cuáles son los retos que tenemos en las instituciones de educación superior para incentivar y desarrollar entre los profesores y estudiantes de manera apropiada el aprendizaje móvil? Bueno, y otra, Okay. perdón, y aquí para complementar esa que también es de María Mercedes, son una pregunta tal vez muy puntual, ¿son los tiempos y costos para desarrollar estos procesos de aprendizaje móvil? ¿Cuáles serían estos tiempos y costos para desarrollar el proceso de aprendizaje móvil? Ok. Le tomo la palabra. Bueno, yo creo que los retos más importantes e inclusive estos los han compartido la comunidad de investigadores que están trabajando sobre aprendizaje móvil. Esto es una comunidad, bueno, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero cada año la UNESCO hace una invitación general a nivel mundial para la participación en el desarrollo y
pues, de compartir experiencias, de conocer investigaciones en diferentes partes del mundo para unir todo esto en unos documentos que son los que están, digamos, continuamente publicando a través de su portal. Entonces, lo que, por ejemplo, se ha definido a través de esas reuniones anuales, uno de los retos más importantes, pues, es la definición de políticas. Hoy en día, a través de los diferentes niveles de educación, no es acogido de la misma manera el uso de tecnologías móviles, por ejemplo, dentro de las instituciones, aunque bien sí se ha trabajado bastante en temas de investigación y cómo esto ha impactado de manera beneficiosa, sobre todo en niveles más superiores, ¿de acuerdo? Entonces, uno es generar políticas dentro de las instituciones, primero pues para propiciar, por ejemplo, el uso de esta tecnología, que lo que les decía, pues no es bien recibido de pronto en países, de hecho se han definido políticas de no uso en diferentes niveles. Eso es como uno de los más retos. Lo otro es, pues tener, al igual que en el desarrollo de competencias por parte de los profesores en el uso de la tecnología de integración diferente si es tecnología móvil, pues es eso, los procesos de capacitación que se dan a nivel de las instituciones de educación superior. Entonces, definir los planes generales de formación, los programas e incluir, por ejemplo, este tipo de conceptos de cómo poder cómo poder beneficiar al estudiante del desarrollo de actividades en contextos diferentes, de beneficiarse del uso de esa información contextual, de cómo puedo diseñar una actividad teniendo en cuenta las capacidades de los dispositivos, porque para eso también hay modelos. De hecho, nosotros aquí en la Universidad de La Salle, a manera de experiencia, comento que desarrollamos un curso intersemestral sobre aprendizaje móvil y contextual, pero con características de fortalecer las capacidades de diseño de actividades de aprendizaje. Eso es un curso de 20 horas y digamos que ya lo tenemos muy claro dentro de nuestros planes de formación. Vale, perfecto. Solo quiero complementar una cosita más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio. La parte de políticas es fundamental y la parte de las competencias de los profes para utilizar estas tecnologías. Otra cosa que hemos visto, digamos, a través de la experiencia que hemos tenido aquí en la universidad con el desarrollo de estas aplicaciones, ha sido que una vez se le muestra a los profes, por ejemplo, yo trabajo con los profes de inglés, una vez le muestro a los profes qué se puede hacer con la realidad aumentada, ellos se emocionan de forma impresionante y entonces se les comienzan a ocurrir una gran cantidad de ideas. Entonces yo creo que uno de los retos puede ser acercar a los profesores al uso a ver qué se puede hacer con esta tecnología y de ahí en adelante ya la cantidad de ideas que surgen y la cantidad de posibilidades que se abren es inmensa. Entonces, bueno, solo quería comentar eso. Gracias. Julia, perdóname, no sé, pero con respecto a lo de los tiempos y costos, pues eso es muy variable, ¿sí? Depende de eso, de cómo se involucra la universidad, pero digamos, por ejemplo, nosotros en la capacitación, pues en un momento intersemestral estamos formando a los profesores y costos que eso implique, pues los procesos de formación, pero ya en cuanto al uso de la tecnología, nosotros lo que propiciamos es la filosofía del Bring Your Own Device, que es utiliza tu propio dispositivo para trabajarlo a nivel del aula y es invitar también pues a la comunidad estudiantil a eso. Entonces, costos realmente no han sido muy representativos, más que nada, sobre todo en procesos de formación. Perfecto, muchas gracias. Por acá, Carlos Henry Sandoval nos cuenta de una experiencia que él tuvo como docente con con niños de grado de transición y dice que los niños pues que ellos quedaron sorprendidos por el desarrollo de la temática propuesta y fue como de mucho impacto. Entonces, bueno, ya voy a cerrar el espacio de preguntas porque ya vamos cumpliendo el tiempo y como para cumplir con la agenda, agradecerle a nuestros expositores expertos lo que nos compartieron de información que realmente
Fue muy interesante, donde tenían una documentación muy amplia, nos compartieron las experiencias y todo lo que se viene trabajando, y también agradecerles por la invitación que nos están haciendo para que las universidades que quieran participar en estos temas y que quieran involucrarse con ellos nos dejaron los datos de contacto que nos sirve para de pronto ampliar información o para complementar o vincularse con estos proyectos que están realizando, y también la invitación que nos hizo Jorge a participar en la red. Bueno, y contarles, acá les dejo en este slide, quiénes son los que participamos en este webinar. Está la coordinación de la red, que es Luz Adriana Osorio Gómez, Álvaro Hernán Galvis Panqueva de la Universidad de los Andes, José María Duar Montoliu de la Universidad Oberta de Cataluña. El gestor de este webinar, el que nos ayudó a gestionar toda la temática, fue Sergio Eduardo Gómez Ardila, que fue uno de nuestros expositores. En la parte técnica y toda la plataforma, la Universidad Uniminuto. En infraestructura tecnológica, Johnny Waldor López Jerez. En soporte técnico, Sebastián Javier Rincón Castellanos. Como coordinadora y moderadora de este webinar, quien les habla, Julia Elena Gómez Gómez, y en apoyo logístico de parte de la universidad también, Luis Carlos Londoño Restrepo. Acá queremos contarle que estos webinars quedan grabados. Ahí está la dirección en los que lo pueden consultar. Este webinar queda aproximadamente disponible por ahí en 8 o 15 días para que lo consulten, pero también pueden consultar otros que hemos realizado, donde les sirve a ustedes como materiales de estudio o de información, y también conocer otros expertos que nos están invitando a vincularnos a los proyectos que se están realizando. Finalmente, darle las gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar, muy especialmente a nuestros expositores, a los compañeros de la red, a todos los participantes que se vincularon y toda la parte de soporte técnico. Muchas gracias, y próximamente les estaremos anunciando cuál será nuestro próximo webinar. Un feliz día para todos. Gracias, Julia. Gracias a Igualmente. todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos.